gente aún usa gomina. Villa Gobernador Gálvez se fundó el 25 de febrero de 1888. Su fundador fue Enrique Mosconi. Yo vivo en una ciudad. Enrique Mosconi en realidad es una de las personas más importantes de la ciudad, ¿sí? Más allá de ser su fundador, es prácticamente el que pensó la ciudad, el que pudo crearla, ¿sí? Y verdaderamente es una figura para destacar y recordarla todo el tiempo. Enrique, en realidad, tiene muchísimos vínculos con el poder nacional, ¿sí? De la época, principalmente en la década del 80. Él era ingeniero y bueno, fue en una primera instancia director del Banco Nacional, tuvo un cargo ejecutivo también en el Banco Hipotecario. Verdaderamente es una figura bastante destacada porque tiene un perfil tanto de administración y de gestión como también de técnica y logística, porque él fue uno de los responsables de la conformación de los fortines en las defensas, principalmente en la campaña del desierto. El dato más importante, principalmente para la provincia de Santa Fe, es que fue convocado por un íntimo amigo de él, que era el doctor Gálvez, gobernador en su momento de la provincia, que lo convoca para comenzar a trazar los circuitos, ¿sí? Más importantes de las líneas férreas, principalmente en el desembarco hacia Buenos Aires, ¿sí? Y comienza a hacer un proceso de estudio, principalmente en el territorio santafesino. Él se radica en la ciudad de Rosario, ¿sí? En lo que es actualmente la ciudad de Rosario, y trabaja íntimamente con el gobernador Gálvez, principalmente con su experiencia que había tenido en la década de los 80, fundamentalmente en las campañas del desierto, para poder desarrollar este nuevo desafío. En realidad termina siendo un actor muy importante porque él compra tierras en el sur del arroyo Saladillo, ¿sí? Compra tierras a muy bajo precio a Francisco Giovino. Principalmente la idea de él era para instalarse fundamentalmente con su familia. Él había tenido su segundo matrimonio con la señora Mati. Cuando él ve que la ciudad de Rosario comienza a estar siendo poblada por los inmigrantes españoles, italianos principalmente, él ve un desarrollo urbano pensado al sur del arroyo Saladillo, ¿sí? Y más allá de las inquietudes que a lo mejor tenga de la cuestión rentable, ¿sí? Verdaderamente se encontraba con un desafío personal, que era avanzar en la fundación de una localidad. ¿Sabías dónde comenzó la historia de Villa Gobernador Gálvez? Comenzó acá, donde estamos instalados ahora, en la zona oeste de la localidad, más conocida como la zona de la iglesia antigua. En el año 1888 le envía una nota al gobernador pidiéndole permiso para ver si podía generar la fundación de una localidad, y se lo autorizan inmediatamente y se conforma lo que es en el casco urbano que hoy encontramos en torno a la iglesia San Enrique, ¿sí? Principalmente el centro de lo que va a ser la villa, denominada en ese momento, posteriormente en honor obviamente al gobernador que tanto respaldo y apoyo le dio, lo denominó Gobernador Gálvez. Se piensa el centro de la ciudad en torno a la iglesia. La iglesia San Enrique, ¿sí? Fue pensada y diseñada principalmente por su mujer, Mati, ¿sí? Ella, religiosa, muy católica,
pensaba, obviamente, y avanzó en la construcción de inmediato dentro de ese casco central urbano, en la iglesia. La Comisión de Fomento se iba a encontrar enfrente de esa iglesia, lo que en 1891 se comienza a conformar como la Comisión de Fomento y el centro de poder político y administrativo de la ciudad. Se encontró con algunas ciertas dificultades, ¿sí? Verdaderamente la planificación y la urbanización en Villa Gobernador Galvez siempre fueron un desafío, y esta no fue la excepción. El ingeniero Mosconi se encontró que el arroyo crecía y que las propias crecidas del arroyo y las inundaciones generaban muchísimas dificultades para que en ese centro urbano que él había pensado, verdaderamente se comience a pensar una ciudad. Por eso, en una primera instancia, se comienzan a instalar en una zona más alta, en lo que es Colonia Monteflores, que la conocemos, una zona más alta, más resguardada de las crecidas del arroyo, y una zona fértil también para que los incipientes inmigrantes, tanto españoles como italianos, comiencen a desarrollar sus quintas y sus actividades agrícolas y ganaderas para poder sobrevivir, obviamente, escapando de guerras y de autoritarismo en Europa. Bien, Monteflores, ¿qué sería hoy en día? Sí, en realidad Monteflores, a ver, todo el territorio pensado de Villa Gobernador Galvez en esa época se lo pensaba principalmente en torno al arroyo Saladillo, en torno al río Paraná, ¿sí? Y llegaba a lo que es hoy actualmente Ovidio Lagos, ¿sí? Y incluía también a lo que conocemos hoy como la comuna de Alvear y la comuna de Pueblo Ester también. Monteflores estaba a mitad de camino, ¿sí? De lo que nos encontramos hoy con la comuna de Alvear y la ciudad de Villa Gobernador Galvez, ¿sí? Se trasladó la urbanización hacia el oeste de la ciudad, principalmente para poder atravesar estos desafíos que eran las crecidas del arroyo y que, bueno, la planificación en ese momento no se había tenido en cuenta. Principalmente escapar a los desbordes naturales, ¿sí? Que producían las crecidas. En la conformación, pensando la ciudad en el planeamiento, en lo urbano, no se había tenido en cuenta ese dato. Y bueno, verdaderamente la iglesia hoy es uno de los símbolos de la ciudad, verdaderamente es donde prácticamente nació todo. La segunda zona donde fue creciendo Villa Gobernador Galvez fue en este lugar, más conocida como la zona de Villa Diego. El segundo núcleo urbano, por así decirlo, porque, a ver, también hay que tener en cuenta que nace prácticamente de manera autónoma Villa Diego, lo que encontramos hoy con lo que es Villa Diego, el rol fundamental del ferrocarril y el papel importante del doctor Diego de Alvear, sí, que fue uno de los responsables de la traza del ferrocarril que iba a unir el puerto de Rosario con el puerto Belgrano al sur de la provincia de Buenos Aires. Esta zona, ¿no es cierto? Nosotros nos encontramos ahora en el Museo Malatesta. Esta zona es un núcleo urbano y fue un núcleo urbano muy incipiente que surge prácticamente de inmediato una vez que el ferrocarril comienza a funcionar. Pensémoslo. ¿Esto ya en la década de 1900? Claro, estamos en 1903, el modelo agroexportador a nivel nacional está en su mejor momento, ¿sí? Verdaderamente era el granero del mundo en nuestro país. Europa nos está mirando con otros ojos. Nosotros alimentábamos todas las mesas de Europa en este momento. Y el trazado de las líneas férreas y la comunicación de los puertos era una de las preocupaciones principales para que el modelo económico pueda funcionar. Diego de Alvear fue un actor fundamental, fue un actor importante, no solamente para pensar la estación Villa Diego,
¿sí? Sino también para pensar los loteos en torno a la estación Villa Diego. Nos encontramos con algunos modelos de época en donde se venden lotes en esta zona de la ciudad como un lugar nuevo, como un lugar renovado, prácticamente cerca de todo, porque estar cerca de la estación del ferrocarril en 1903 era estar muy cerca de cualquier centro urbano, principalmente lo que es Rosario y también Buenos Aires. Y después, como segunda instancia, y tiene un rol fundamental también y surge de manera autónoma por la primera inversión que hace una multinacional en lo que es Villa Gobernador Galvez, que es el SWIFT. El SWIFT compra tierras al sur del arroyo Saladillo, escapando un poco de la normativa y de la legislación de la ciudad de Rosario. ¿Esto también en 1903 o esto No, se iba...? Claro, esto es posterior. El SWIFT compra tierra en 1917 en lo que es hoy las tierras que se encuentran en la desembocadura del arroyo Saladillo con el río Paraná. Compra unas tierras muy baratas, escapa un poco de la normativa y de la regulación de la ciudad de Rosario, que ya contaba con un intendente, con un consejo, y acá recién comenzamos a experimentar la administración y la gestión de una comisión de fomento. Entonces compras tierra a muy bajo precio del SWIFT. Es un ensayo que ya había tomado en Berisso, en la provincia de Buenos Aires, y le había salido muy bien, había sido muy rentable. Lo replica también como segunda instancia en esta localidad, en Villa Gobernador Galvez, y lo que hace el SWIFT principalmente es comprar las tierras en 1917 y comenzar su primera exportación en 1924. En 1924 el SWIFT contaba con alrededor de 12.000 empleados, ¿sí? Prácticamente era una ciudad dentro de una comuna, como era en su momento Villa Gobernador Galvez. Y en torno al SWIFT, ¿sí?, se comienzan a instalar de manera inmediata, muy cerca de su fuente de trabajo, inmigrantes principalmente de Europa del Este, una oleada que, bueno, desembarcó en Villa Gobernador Galvez y que ha sido muy importante, utilizada como fuerza de trabajo principalmente en el SWIFT. Europa del Este, hay algunos historiadores, Diego Roldán, entre algunos, de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de Rosario, que el SWIFT tenía pensado que los inmigrantes de Europa del Este, por su contacto con los climas de baja temperatura, prácticamente incorporado en su ADN, iban a poder trabajar de manera más ágil en la cámara de frío que el SWIFT en ese momento iba a comenzar a instalar. Pensemos que también el SWIFT es innovador en lo que es un proceso de traslado de lo que era mantener la carne con sal y pasar al enfriamiento, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como el método que actualmente verdaderamente nos encontramos hasta en nuestros domicilios. El SWIFT fue una de las empresas innovadoras. Villa Gobernador Galvez siguió creciendo y se conformó el tercer barrio más grande que va a tener esta localidad, y se trataba en su momento llamado así, Nuevo Pueblo, que después con el tiempo se convirtió en Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo en realidad fue una innovación prácticamente, y generó un caos y una anarquía, por así decirlo, con respecto al urbano. Pueblo Nuevo hoy se encuentra con trazas en donde nos encontramos en un recorrido que a lo mejor podemos acceder por una calle y nos encontramos con un paredón, y a lo mejor hay un desvío, y a lo mejor hay una curva, una contracurva. Entre el ferrocarril y el SWIFT tuvieron mucho que ver en eso también, y principalmente los inmigrantes se instalaron con lo que pudieron y en lo que pudieron, y el Estado pudo desembarcar posteriormente a la llegada de los inmigrantes para tratar de ordenar un poco este distrito que en su momento se llamaba Nuevo Pueblo, y que ya
tenía alrededor de 15.000 habitantes, era prácticamente algo de inmediato porque se llega a esas cifras en 3-4 años. Hay una explosión prácticamente con respecto a eso y el Estado comienza a desembarcar con educación, con seguridad también, porque bueno, la cultura obrera tiene la nocturnidad bastante importante también. Obviamente los obreros en el SWIFT no tenían derecho, prácticamente se trabajaban muchas horas y bueno, verdaderamente comenzaron a surgir los almacenes. Pueblo Nuevo contaba con un cine, algo prácticamente muy rentable para la época, para la ciudad también, y principalmente para Pueblo Nuevo. Las panaderías, los almacenes, la sastrería, verdaderamente se conformó un centro urbano muy importante. El Estado pudo desembarcar después, comenzó a pensar lo urbano y cómo reorganizar este pueblo que ya se había instalado. Es importante también encontrarnos y tener en cuenta siempre que la Comisión de Fomento, ¿sí?, desde 1891 hasta 1966, ¿sí?, que se conforma la Intendencia, ¿sí?, que pasa a tomar el rango de ciudad Villa Gobernador Galvez, hubo siempre una comisión de fomento que administró los 3 núcleos urbanos, ¿sí? En ningún momento hay algún reclamo. Nosotros desde el museo en su momento hicimos un rastreo de actas de la Comisión de Fomento en todos sus años, en el copiador de carta. No hay reclamo de autonomía por parte de las autoridades, no hay un reclamo por parte de los vecinos, no hay organizaciones que pidan esa identificación, sino que prácticamente el poder político y la administración estaba conformada en la Comisión de Fomento hasta el año 1966, que bueno, Villa Gobernador Galvez, por decreto de la provincia, se conforma como ciudad. 74 años después de su fundación, Villa Gobernador Galvez pasó de la categoría de pueblo a ciudad el 12 de abril de 1962. Para ese entonces ya contaba con más de 18.000 habitantes. La declaración de ciudad de Villa Gobernador Galvez es prácticamente una decisión política. El intendente Andreu, que verdaderamente había hecho un trabajo muy importante como presidente comunal, ¿sí?, tenía estrecho vínculo también con la Casa de Gobierno a nivel provincial. Y bueno, se otorga la declaración de ciudad. Una de las condiciones era superar la cantidad de 10.000 habitantes, con la participación de Pueblo Nuevo como uno de los últimos núcleos urbanos. Villa Gobernador Galvez ya estaba en condiciones hacía un tiempo atrás de poder conformar la ciudad. Se iba a conformar un consejo deliberante, iba a tomar otras dimensiones la ciudad. Andreu iba a ser el elegido para darle continuidad a su gobierno en las banderas del Partido Demócrata Progresista, y verdaderamente lo que genera él es principalmente en toda la década del 60 un gobierno en un contexto desarrollista a nivel nacional, en donde la infraestructura, en donde la apertura de calles, la pavimentación iba a comenzar a tener un rol bastante importante, principalmente en las arterias principales. Con respecto a los límites, la ciudad de Villa Gobernador Galvez limita al norte con el Arroyo Saladillo, al oeste con la ruta provincial 18, que es la avenida Ovidio Lagos, al sur con la localidad de Alvear, donde tenemos un límite que lo está cruzando por el camino a Cargill, y al este el río Paraná. Todos esos límites conforman una superficie cercana a los 30 o 31 kilómetros cuadrados, y según el último censo, la ciudad cuenta con 80.000 habitantes. Esa cantidad se supera por
los registros que tiene la municipalidad de algunos asentamientos que no fueron censados, y estamos manejando una población de cerca de 100.000 habitantes. Tanto barrio como asentamiento tenemos más de 20. Te puedo mencionar los más populosos, que son Villa Gobernador Galvez, Villa Diego, Barrio Talleres, Pueblo Nuevo, que fueron los primeros barrios que fueron conformando definitivamente la ciudad. En cuanto a asentamiento también hay más de 20, y dentro de lo que son los más grandes, porque hay también asentamientos de muy pocas familias, dentro de los más grandes tenemos lo que es La Ribera, lo que es Costa Esperanza, que es cercano al frigorífico, y en la parte también zona de estación de Coronel Aguirre. En cuanto al tema de calles, estamos aproximadamente con 2.500 cuadras de calles. La mitad podríamos decir que está pavimentada, y tenemos otro tanto de tierra. Se está trabajando mucho, tenemos muchos proyectos para este año para hacer obras de cordón, de pavimento, para ir revirtiendo esos porcentajes. En cuanto a porcentajes, con las obras de cloaca que hemos finalizado el año pasado, alcanzamos un 23 o un 24% de radio servido. El agua potable, ya te digo, en forma legal o clandestina llega a toda la ciudad. Lo que sí tenemos contabilizado en forma legal son 24.000 cuentas, en donde alcanza al cerca del 65% de la población. Un 50% de gas, es algo, el gas lo hace la municipalidad. Constantemente hay una cuadrilla municipal trabajando en los barrios. Esto bueno, es en la actualidad. Esto en la actualidad, sí. Tenemos la ciudad compuesta por zona urbana, zona rural y zona industrial. Eso está muy disperso, entonces eso nos cuesta mucho llegar con los servicios tanto a los barrios como las industrias. Ha crecido sin una planificación la ciudad en estos últimos años. Estamos con una falencia cercana a 3.500 viviendas. Este año, a través de provincia, ya se han licitado viviendas en el loteo que está cercano al Fonavi, y se van a hacer otra licitación de viviendas en el loteo denominado Mi Tierra, Mi Casa, que está en la zona sur de la ciudad. De a poco vamos a ir realizando estas gestiones de construcción de viviendas, y que se van a ir otorgando por sorteo, tipo como se hacen las entregas tipo Fonavi. ¿Cuánto hace que no se construyen viviendas acá en la ciudad? Y las últimas viviendas que fueron entregadas fueron en el año 2007, que fue en el cambio de gobierno entre lo que fue la gestión de Bonomelli y cuando asume Jorge Muravito. En ese momento fueron las últimas viviendas que fueron entregadas. Lo que nosotros apuntamos es a mejorar los servicios y la calidad de vida de los vecinos. ¿Cómo logramos eso? Con una mejor transitabilidad de las calles, con infraestructura de cloacas, con servicio de agua potable, con mejoramiento de luz eléctricas. Hemos hecho intervenciones en plazas, hemos recuperado las plazas en esta gestión, y me pone muy contento. Yo he crecido entre tus calles, Villa Gobernador Galvez. He paseado por tus plazas, me he bañado en las quebradas, he rezado una oración. En el colegio
barrio de los curas, donde viví la aventura de crecer muy junto a Dios. En la plaza a la madre conocí a mi compañera y con ella de la mano por la 1 de mayo me sentí de un ganador. En talleres he bailado, en olímpico he peleado y en Aguirre grité un gol. Me faltaba una canción que me rime ese calor que necesita mi gente. Desde San Martín al río, desde Alvear a Saladillo, Villa Gobernador Galvez. Me faltaba una canción que me rime ese calor que necesita mi gente. Desde San Martín al río, desde Alvear a Saladillo, Villa Gobernador Galvez. Mi ciudad es San Enrique y la hermosa iglesia vieja, la gallega, los relojes, los curtidos pescadores y la sirena del Swift. Es la línea Martín Fierro, es Mamón y su recuerdo y la olvidada Vigil. Mi ciudad es de esa gente que en las últimas crecientes, con el agua hasta los techos, puso el hombro y puso el pecho, pero nunca le aflojó. De esa gente que es mi gente, que por sencilla merece que hoy le cante esta canción. Me faltaba una canción que me rime ese calor que necesita mi gente. Desde San Martín al río, desde Alvear a Saladillo, Villa Gobernador Galvez. Me faltaba una canción que me rime ese calor que necesita mi gente. San Martín al río, desde Alvear a Saladillo, Villa Gobernador Galvez, Villa Gobernador Galvez, Villa Gobernador Galvez.